vimos lo que es testing, ¿bien? Que es una gran pregunta para la introducción al testing. Y esta definición lo que dice es que el testing es la verificación dinámica de la adecuación de los sistemas a los requerimientos o a historias de usuario. Y después vimos dos palabras, que era verificación y dinámica. ¿Por qué? Justamente porque consiste en contrastar el sistema contra las historias de usuario. ¿Bien? ¿Y por qué dinámica? Porque implica la ejecución del sistema, a diferencia de algo estático, que es algo que no se mueve, que es algo que no se ejecuta. ¿Bien? El testing lo que implica es ejecutar el sistema. En la práctica, entonces van a ver que se llama testing a cosas que no son testing, pero bueno, en definitiva esa definición lo que dice es que es una verificación. ¿Y qué es lo que verifica? La adecuación del sistema a los requerimientos o historias. Por otro lado, también vimos lo que es la definición de Shane Batch, ¿bien? Que dijimos, Shane Batch es un experto en testing de gran clase, gran trayectoria, que creó la metodología de prueba, lo que se llama Rapid Software Testing. Entonces, él lo que dice es que el testing es el infinito proceso de comparar lo invisible con lo ambiguo. ¿Por qué este proceso? Es decir, o sea, dijimos que hay un proceso para hacer testing, ¿bien? No es lo que yo quiero, ¿bien? No es que voy investigando, voy tocando botoncitos y veo a ver qué onda y, o sea, y levanto, no. Hay un proceso para hacer testing, ¿bien? También vimos la otra definición, bien, de testing, que era la de Distract, que testing es una forma efectiva de mostrar la presencia de errores, ¿bien? Pero es una forma inadecuada de mostrar la ausencia de los mismos. Es decir, que al hacer testing podemos decir que existen defectos, pero no puedo decir que el sistema está libre de defectos o que no tiene más defectos. Simplemente yo no lo encontré. ¿Bien? Entonces, ¿para qué hacemos testing? Y la respuesta tiene que ver con que voy a hacer testing para reducir los riesgos de que ocurran defectos. No hacer testing durante el ciclo de vida del desarrollo de software es un riesgo. ¿Bien? Hacer testing ayuda a reducir la probabilidad de encontrar defectos en el sistema. Y por otro lado, también lo que vimos es la relación riesgo-testing. Un riesgo que es un evento, un futuro incierto que se produce, que se va a tener ese efecto, ya sea puede ser positivo o negativo, sobre algún objetivo del proyecto. Es un futuro incierto porque no sabemos si va a suceder o no. Si hay certeza de eso y puede tener algún efecto positivo, es decir, uno puede ser quizás ahí una oportunidad. ¿Bien? Y en relación al riesgos, hay distintos tipos de riesgos. Están los riesgos del negocio que van a afectar organizaciones. Bien, está también lo que es un riesgo del proyecto. Bien, que va a afectar algunos de los objetivos de ese proyecto, como puede ser los plazos, los costos, el alcance, por ejemplo. Otro riesgo del proyecto puede ser, como mencionamos, la rotación de los miembros del equipo, bien,
También tenemos riesgos de productos que va a afectar a la calidad y al desempeño del producto. Y por otro lado tenemos los riesgos externos, ¿bien? Que son ajenos a la organización y a los proyectos, pero generan por lo general un riesgo en el negocio, ¿bien? Después vimos lo que era la definición de la RAE. ¿Qué es lo que dice? La calidad es una propiedad de un objeto que permite compararla con el resto y decir si tiene menor, igual o mayor calidad. Bien, es decir, es un atributo que permite comparar, pero no dice cuál de los dos objetos que estoy comparando tiene mayor calidad que el otro. Por un lado, yo al principio les decía que un buen sistema requiere que se cumpla con los requisitos, porque para eso hacemos validaciones y verificaciones para que cumplan con los requisitos. El testing es como un doctor. Bien, yo les dije que se hace un diagnóstico cómo está la cosa y cuanto mejor hacemos el testing, mejor diagnóstico vamos a tener. Lo que tenemos que evitar es creer que con testing agregamos calidad. Bien. Por otro lado, vimos lo que eran las diferencias entre QA y QC. QA se refiere a lo que es el Quality Assurance, que es el aseguramiento de calidad. QC es el Quality Control, el control de calidad. Y también está Testing. La principal diferencia, lo que es QA y QC, bien, QA se ocupa de los procesos, bien. Quality Assurance o aseguramiento de calidad, que son el conjunto de actividades de seguimiento y auditoría de calidad sobre los procesos. Y por otro lado tenemos lo que es el Quality Control, que es el conjunto de actividades para examinar la calidad del producto. QC se centra en la calidad del producto y testing es una de las tantas actividades que podemos hacer como parte del Quality Control. Y algo que no les mencioné también era lo que era el QM, que el QM estuvimos viendo algunas tareas, que es lo del management. Bien, ahí vimos las métricas, le mostré un poquitito. Después también vimos los modelos de calidad. Vimos varios modelos de varios autores, pero en general los lineamientos son de carácter obligatorio, que son un marco de referencia, se pueden adaptar a cualquier tipo de empresa, son autoevaluables y no son certificables. Bien. Otra cosa que vimos también era lo de depuración y debugging. Bien, debugging, un proceso para identificar la causa de esos defectos y poderlos corregirlos. Esto es la tarea que lleva el programador. Bien. ¿Cuál sería la principal diferencia entre lo que es testing y debugging o depuración? Por un lado, testing lo hace el tester, el QA, el debugging lo hace el desarrollador, pero por otro lado, lo que hace testing es exponer la presencia de los defectos y de ahí lo que busca es las causas de los mismos para poder corregirlos. Otra cosa que vimos es que era testing agile. Bien. En un equipo agile todo el mundo les comenté que es responsable del testing, como les vengo diciendo, y de entregar un producto de máxima calidad. Los desarrolladores escriben los test unitarios, que son los de bajo nivel. Pueden ser en TDD, en BDD, más adelante vamos a ver esto después del primer parcial. Y lo pueden escribir en algunos esos métodos que les fui diciendo, TDD o BDD. Después vimos también los 10 principios del tester agile, bien, que era de feedback continuo. El tester participa en los requerimientos como ejemplos y casos de test.
Y después trabaja con los desarrolladores para convertirlo ahí en test automáticos y ejecutarlo frecuentemente, o no, puede ser que lo haga el QAutomation. Bien, eso va a depender después también de cada célula y de cada organización. El otro punto era de entregar valor al cliente. El foco del equipo es identificar siempre lo que más valor aporta al usuario y entregar solo eso como una calidad, bien, en cada iteración. Otro punto, dijimos que era la comunicación cara a cara, ¿bien? El QA debe estar en conversaciones, tiene que haber mucha comunicación entre desarrolladores, negocios, para que facilite la discusión, bien, normalmente ahí, que haya cosas que haya que preguntar y nos tengan que decir por nuestro análisis que hagamos. El otro punto era muestra de valentía para hacer cambios y refactor gracias a los que son los test automáticos. Bien, esto nos puede ayudar mucho a futuro porque nos puede llegar a bajar los tiempos. Bien. El otro punto era simplificar. Buscar la solución de que demos valor y de que sea simple, bien, ayudar al cliente a establecer el nivel de calidad adecuado y que tengamos una confianza suficiente, bien, para que ahí el cliente confíe en ese software. El otro punto es práctica de la mejora continua. Es muy habitual esto, obviamente lo habrán escuchado en muchos lados, pero esto de lo que es la mejora continua. Obviamente siempre hay que seguir mejorando, ¿bien? Siempre se puede seguir mejorando para estar mejor. Otro punto era responder a los cambios. Para los QA es especialmente difícil, ¿bien? Que tener que estar en constante diálogo sobre los cambios, al igual que los desarrolladores. Esto va muy, pero muy agarrado de la mano con lo que es la comunicación. Después era lo de autos organizados. Bien, a la hora de decidir la estrategia de testing y ejecutarla, bien, hay que tener en cuenta de que el QA tiene que estar organizado. Si no está organizado con las historias, o sea, está al horno. Bien. El otro punto es foco en las personas. Acuérdense que el QA es uno más del equipo, opina y tiene que ser escuchado. Y el último punto, obviamente, ahí es disfrutar bien de esa célula, porque si no disfrutamos, encima que tenemos un trabajo y no va mal, la vamos a pasar mal. Después lo que vimos era cómo están armados los equipos de Scrum. Los QA deben estar siempre en el mismo sitio con los desarrolladores y se los vuelvo a repetir y se los voy a repetir un montón de veces, estar en constante comunicación, ¿bien? Compartiendo el espacio de trabajo para que esa comunicación suceda, ¿bien? Si no es posible, hay que buscar las maneras creativas de conseguirlo, ¿bien? Los QA participan de las mismas reuniones al igual que el resto, aportando sus conocimientos, la toma de la iniciativa. Si esto no está sucediendo, eso es importante. Por otro lado, no hay un ratio de desarrollador QA correcto, ¿bien? Depende de cosas como la complejidad del producto, la experiencia del equipo. En cualquier caso, los desarrolladores participan tanto en el testing manual como automático. A veces no, a veces sí. Después lo que vimos era diferencias entre lo que era el proceso tradicional y Agile, ¿bien? Otra cosa que vimos también, las semanas
pasadas era lo que decía, que yo les di una clase entera, era la ISO 25010, ¿bien? Que la ISO 25010 habla de los atributos de la calidad y estos están divididos en dos, los funcionales y los no funcionales. Dentro de los funcionales tenemos dos, que son la correctitud y la completitud. Y dentro de los no funcionales tenemos lo que es la fiabilidad, usabilidad, portabilidad, eficiencia de desempeño, seguridad y mantenibilidad. Bien. Bueno, a ver si ustedes, ya que estudiaron un poquitito, a ver, les hago esta consulta. ¿Por qué eran necesarias las pruebas? A ver, los escucho. Ahora los voy a hacer participar un poquitito ustedes, a ver. Para poder validar que tanto el programa funcione como debería funcionar, así como que funcione para el usuario de la manera en la que debería funcionar. ¿Qué más? ¿Alguno más? Para ver que el sistema responda a los requerimientos de todo tipo, funcionales o visuales, por ejemplo. Ok. Bien. Bueno, hay muchas razones por las cuales un software debe ser probado. Bien. Pero las más importantes ahí puede ser, algunos las dijeron, el software es realizado obviamente por seres humanos que cometemos errores. Bien. Hasta ahora, en un futuro con la inteligencia artificial no lo sé, pero hasta ahora es así. Este cambio más futuro quizá cambia todo. A medida que se incrementa la presión en las entregas, no hay tiempo para chequear y se comienza a asumir ahí y con lo cual se cometen errores. Bien, ahí tenemos que saber de que siempre estamos limitados con los tiempos, estamos corriendo y ojo con eso, porque asumir de que está bien, ojo con eso. Otro punto puede ser de medir la estabilidad del software. Bien, o sea, el software contiene, hice una pasada, hice una barrida de todo el software, ejecuté los diseños de caso de prueba y me dio X cantidad. Bien. Otro punto para demostrar que el software no tiene fallas y asegurarnos de que hace lo que tiene que hacer. Obviamente porque las fallas, yo ya les dije, son muy costosas. Bien. Es más barato y rápido encontrar las fallas antes de poner el sistema en producción. Bien. Eso más o menos serían los puntos. Bien. Algunos los dijeron, otros no. Yo se los digo con otras palabras. Después tenemos lo que eran los objetivos de las pruebas. Bien. Los objetivos más importantes ahí son adquirir conocimientos. Bien. Confirmación de la funcionalidad. ¿Por qué confirmación? Con las pruebas verificamos que la funcionalidad del sistema ha sido implementada como se ha especificado. Bien. Otro punto es generar información. Bien, proporcionar información sobre los posibles riesgos relativos al sistema antes de entregar al usuario final. Y otro punto importante es la confianza. Bien, ganamos confianza con el cliente ya que sabemos que el sistema cumple con la funcionalidad esperada. Bien. Y por último, lo que vimos ahí también era principio de las pruebas. ¿Qué eran? Las pruebas ponen en evidencia los defectos. Bien. El otro punto, que las pruebas exhaustivas, y ya lo dije, no son posibles. No podemos hacer todas las pruebas posibles a veces porque tienen cierta cantidad de tiempo y no van a llegar. Otro punto es probar en fases tempranas. Cuanto más al principio se prueba, mejor va a ser. 4.
Agrupamiento de defectos. 5, lo que es la paradoja del pesticida. Eso se los comenté, se los vuelvo a comentar. Eso está en el ICTQE. En el ICTQE, que es la certificación, hay varios de ICTQE. Pero el básico ahí lo que dice es la paradoja del pesticida, es donde ustedes encuentren una cucaracha, bien, obviamente hay muchos, lo que quiere decir va a haber más cucarachas porque hay que llegar hasta el nido. Y si uno llega hasta el nido, va a encontrar muchas más cucarachas, con lo cual, trasladado a esto a sistema, lo que quiere decir es que uno, si en la funcionalidad encontró un bug, va a encontrar muchísimos más bugs en esa versión. Tienen que ser más analíticos, eso se los va a dar la experiencia, y van a llegar a tener muchos más bugs hasta llegar hasta el nido de esa funcionalidad donde van a encontrar el error grosero. Bien. Otro punto, punto 6, las pruebas son dependientes del contexto. Y el punto 7, falacia de la ausencia de los errores. Bien. Luego vimos las actividades del proceso de desarrollo de software. Bien, lo que era el análisis, el diseño, el desarrollo, el testing, implementación, mantenimiento, y hay una etapa también que escrosa todo, que era la planificación. Bien, tenemos una etapa de análisis que parecería ahí que es el primer acercamiento con ese sistema. Luego está la etapa de diseño. Durante esta etapa se piensa cómo se van a implementar esos requerimientos, historias que hemos recabado. El desarrollo propiamente dicho, que es donde se traducen esas historias a líneas de código. La etapa del testing o de prueba, que es básicamente todo lo que estamos hablando en este curso. Después tenemos la etapa de implementación, que básicamente consiste en hacer la instalación en el ambiente en que se va a usar. Y después tenemos, obviamente tenemos lo que es deployment, bien, y después tenemos lo que es la etapa de mantenimiento, bien. Los roles dentro de cada una de estas etapas, bien, están los desarrolladores, programadores, que son los que escriben el código. También está la gente, puede estar o no, la gente de DBA, pero esos son cross a todas las células, ¿bien? No es que tenemos un DBA asignado a una célula, ¿bien? Los QA también, los QA que están dentro de una célula con los desarrolladores, con los Scrum Master, con el PO, ¿bien? Por otro lado también tenemos en forma cross, por ejemplo, a los ingenieros de DevOps, bien, que tienen que ver con los ambientes, las integraciones y los despliegues. ¿Qué más hablamos? Luego hablamos de las historias de usuario, cómo se componen. Las historias de usuario son descritas en descripciones cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad. Generalmente un usuario cliente del sistema, por lo general, siguen las plantillas simples y yo les dije que hay palabras claves. Como usuario, después quiero algún objetivo y para qué el motivo. Bien, las historias de usuario son un componente central de lo que es el enfoque en la agilidad. Se redactan de muchas maneras, pueden ser, no sé, con notas, en post-it, pero la
el contexto y la claridad que necesitan para que se puedan gestionar el trabajo y cumplir con esos plazos. ¿Bien? Esa es la diferencia entre Scrum y Kanban. Otra cosa son los criterios de aceptación que deben tener las historias de usuario. Los criterios de aceptación son definidos por el owner del producto, el dueño del producto, ¿bien? Y el equipo de desarrollo y de QA describen los requisitos que el producto debe cumplir para estar terminado. ¿Bien? Están muy asociados, ¿bien?, a las historias de usuario. Yo les dije que tienen la historia de usuario y que de hecho es normal encontrar los criterios de aceptación en la descripción de los usuarios, de las historias de usuario. Para QA, para mí, es un requisito indispensable que una historia de usuario tenga los criterios de aceptación. Si no tiene los criterios de usuario, no es válido, porque con los criterios de usuario voy a hacer los diseños de caso de prueba. Bien, algunos ejemplos de los criterios de usuario para una historia en la que, por ejemplo, un usuario se loguea en una aplicación pueden ser: 1, el usuario debe loguearse con el nombre de usuario único. Otro punto, el usuario debe loguearse con una contraseña de mínimo 10 caracteres. Otro punto puede ser: el usuario logueado no podrá ver los datos que no le pertenezcan. Esos son criterios de usuario. Y ustedes, a partir de esos criterios, van a hacer los diseños de caso de prueba. ¿Bien? ¿Cuáles son los beneficios de escribir los criterios de aceptación? Entre uno de los principales beneficios, ya que fueron nombrados anteriormente, es saber cuándo una historia de usuario está terminada y cumple las expectativas del cliente. Bien, esta nueva corriente son las metodologías agile o ágiles, como quieran llamarlo. ¿Cuáles de estos van a ser los conceptos? Estos van a ser 4. En primer lugar, priorizar los individuos y iteraciones sobre los procesos y las herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien los procesos van más allá del trabajo y las herramientas nos van a permitir hacer este trabajo de una manera más eficiente, es importante que los procesos y las herramientas sean importantes. Por eso, priorizar los individuos e iteraciones sobre los procesos y las herramientas. El punto 2 dice software funcionando sobre la documentación extensiva desde la perspectiva del cliente. Bien. El 3 era la colaboración con el cliente sobre las negociaciones contractuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien tiene que haber un marco que regule la relación entre las empresas y ese marco o esa regulación, va a ser obviamente un contrato. Bien. Por eso ahí dice colaboración con el cliente. 4 es respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Siempre, por eso está el mundo de la agilidad, bien, tienen que tener respuesta ante los cambios, bien, no seguir un plan. A ver, tenemos que seguir el plan y no nos podemos desviar. No, no es así. Siempre hay que tener respuestas ante los cambios. Otra cosa que estuvimos hablando era que
En el 2001, no, 2001, no me acuerdo bien, se juntaron 17 críticos de los modelos de desarrollo de software tradicionales y ahí definieron lo que eran los 12 principios de agilidad. Bien. La prioridad y el punto 1, se los voy mencionando, la prioridad era satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua para darle valor a ese software. El punto 2, que aceptamos los requisitos que cambien, incluso en etapas tardías de desarrollo. El cambio va a proporcionar una ventaja competitiva para el cliente. Bien. Punto 3, entregamos software funcional frecuentemente en el periodo de tiempo más corto posible. El punto 4, los responsables del negocio, los owners del negocio y los desarrolladores trabajan juntos y de forma cotidiana durante el proyecto. El otro punto, los proyectos se desarrollan por medio de individuos motivados en un entorno apropiado. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente yo ya les dije, dentro de la célula, que estén todos juntos, reuniones, todos celebran las reuniones, que indica todo el tema de la agilidad. El otro punto, tengamos métodos más eficaces para lo que es la comunicación y la conversación cara a cara. Otro punto, el software funcionando es la medida principal de progreso. Si el software está funcionando y está avanzando, dedo para arriba. Otro punto, los procesos ágiles van a promover y prever también el desarrollo sostenido. Bien, se debe mantener un ritmo constante de forma indefinida. Otro punto es la atención continua a la excelencia técnica y el buen desempeño a la mejora de lo que es la agilidad. Bien. Otro punto es la simplicidad. Bien, acuérdense, yo les dije, y esto también va de el desarrollo de software, que lo más simple posible hacen que las cosas sean más rápido y mejores. Bien. Otro punto era los equipos autogestionados y organizados. Y otro punto, el equipo tiene que reflexionar sobre cómo ser más efectivo para ajustar su comportamiento y su trabajo. Bien. Después de esto vimos lo que era el manifiesto de la agilidad. ¿Cuáles eran los principios de la agilidad? Bueno, había 5 puntos. El primer punto era testing durante y sobre testing el final. El punto 2, prevenir bugs por sobre encontrar bugs. Punto 3, entender lo que se está testeando por sobre verificar la funcionalidad. Punto 4 es construir el mejor sistema por sobre romper el sistema. El otro punto, el equipo es responsable de la calidad por sobre el QA, que es responsable de la calidad. Bien. Luego vimos lo de las pruebas, las etapas. Veíamos lo que era la etapa de la planificación. Bien. ¿Qué es planificar? Bueno, a grandes rasgos, decíamos que hoy en día estoy en una situación determinada y quiero llegar a una situación deseada. Bien, entonces la planificación consiste en ver cómo hago para llegar del lugar a donde estoy a ese lugar donde yo quiero estar. Bien, como parte de esa planificación voy a tener que ir contemplando las distintas necesidades, contingencia. Entonces, cuando hablamos de planificación, vamos a hacer principalmente esas cuestiones que podemos ver acá, bien, que no ahí, a ver, yo les decía que no estaban ordenadas de forma secuencial, bien.
son cuestiones que se hacen durante la planificación. Dentro de lo que es la planificación, que generalmente ahí lo hace el manager, el líder, bien, ve muchas variables y esas variables tiene que ir analizándolas, bien. No sé, puede ser, o sea, definir el esfuerzo, estimaciones, dónde se van a realizar checklists, bien. Plan de pruebas, bien, un ambiente donde podamos probar los datos de prueba, qué servicios van a tener, bien, pero esto es más parte del líder de QA y del manager de QA, bien. Obviamente también en esa parte habíamos hablado que vamos a tener un seguimiento y control que son parte de lo que es los líderes y gerentes, que son las métricas, reportes, seguimiento de recursos, mejoras, problemas varios que van a estar apareciendo por ahí. Bien. Una vez que terminamos con lo que es la planificación, que es cross a todo, bien, y eso no se termina, es desde el inicio al final del proyecto, luego pasamos a lo que es a la etapa de análisis, bien. Y acá tenemos tres conceptos importantes, que era identificar los targets de prueba, identificar las ideas de prueba, que son los escenarios, y identificar el detalle de las pruebas, que son el diseño de los casos de prueba. Bien, acá este rol de analista QA es el que cuando tenemos que hacer estas pruebas es el que se pone el sombrero de usuario, es el que se pone en lugar del usuario y empieza a pensar cómo pensaría el usuario final. Pero eso también muchas veces este analista de prueba es uno de los que más conoce sobre la aplicación, cómo actúa, bien, un analista funcional, bien. Recuerden que yo les dije, el analista funcional, bien, muchas empresas ya no lo utilizan y el analista funcional, esa posición fue absorbida entre el desarrollador y el QA, bien. Y también en parte lo que es el PO. Bien. En la planificación hablamos de el líder de pruebas. Ahora estamos hablando de los analistas QA que van a hacer este análisis para hacer estos diseños de caso de prueba. Bien. Este analista QA, bien, lo que va a hacer es identificar cuáles van a ser esos targets de prueba, cuáles van a ser los puntos de control, identificar cuáles van a ser las ideas de pruebas, analizar un poquitito los resultados. Bien, luego pasamos al diseño y ahí teníamos los conceptos de driver staff que eran importantes. Otro punto importante era colaborar en la definición de lo que era la estrategia de pruebas, definir los criterios de automatización, definir lo que es la configuración de los ambientes. ¿Se acuerdan que yo les dije? Configurar los ambientes y los datos de prueba a veces son engorrosos. Bien. Y después convertir las ideas de prueba en casos de prueba. Esos escenarios en casos de prueba e ir abriéndolos. Bien. Otra cosa que vimos es qué es un caso de prueba. Bien. Un caso de prueba es un conjunto de entradas de prueba, condiciones de ejecución y resultados esperados. Bien. Que van a tener un objetivo en particular, tal como el de ejercitar un camino en particular de un programa o de verificar que cumple o no con una historia de usuario. Algo importante es que esos tipos de diseño de caso de prueba estaban divididos en dos. Tenemos los que son los casos positivos y los casos negativos. Los casos de prueba positivos muestran de la funcionalidad y los casos de prueba negativos
comprueban situaciones en las que hay un tratamiento de error. Los casos, bien, también tienen, yo les estuve mostrando, un título en general, que estábamos hablando de la idea de prueba del escenario, bien. Ese título suele ser esa idea, bien, y luego son desarrolladas. ¿Con qué son desarrolladas? Los paso a paso, precondiciones, resultados esperados, resultados obtenidos, bien. Eso es cada una de las cosas que forman lo que es el diseño de caso de prueba, bien. También habíamos hablado, un punto muy importante, que eran las precondiciones que deben tener. Las precondiciones es algo que tienen que suceder previamente para que podamos hacer esta prueba y en realidad no es algo que están en todos los casos de prueba. Puede ser que haya un caso de prueba sin precondiciones, la precondición se pone simplemente si es necesario que haya ocurrido algún evento antes de ejecutar ese caso de prueba. Otra cosa de lo que vimos es qué campos, bien, tiene un caso de prueba. Y yo les dije ahí, yendo por ejemplo a un software de gestión de proyecto, va a tener el ID, el título, el escenario de prueba, la descripción, el tipo de prueba que puede llegar a tener, eso lo vamos a ver después, no sé, puede ser una prueba de smoke test, una prueba de regresión, una prueba de estrés, lo que sea. Van a tener precondiciones, los datos, los paso a paso, bien. Eh, Después lo que vamos a ver que va a tener una prioridad y una severidad, ese caso de prueba. Esto más lo vamos a ver prioridad y severidad del lado de lo que es el error, que lo estuvimos viendo la última clase. Ahora después del primer parcial lo vamos a ir viendo un poquitito más. Va a tener resultados esperados, los resultados obtenidos. Bien, todos esos campos que va a tener un caso de prueba. Bien. Y también habíamos hablado ahí también un poquitito de lo que era la automatización de los casos de prueba, el Q-Automation. Bien. Que va a automatizar, tiene que tener conocimientos sobre la aplicación a testear, tienen que tener conocimientos de programación. Sí es un rol más orientado a lo que es la programación que al testing básicamente, pero un Q-Automation tiene que tener ese conjunto, o sea, tener de desarrollo y de tener los conceptos de lo que son QA. Bien. Y después de esto, obviamente lo que viene es el proceso de ejecución de las pruebas. Bien. Obviamente los empezamos a ejecutar, los diseños de caso de prueba, vemos ahí el resultado obtenido y vemos obviamente, a ver, el resultado esperado coincide con el resultado obtenido. Sí, bueno, entonces le ponemos un OK. Bien, el resultado esperado coincide con el resultado obtenido. No, me dio algo distinto de lo que estaba esperando. Bueno, entonces lo ponemos que falló. Y ahí, después lo vamos a ver, lo vimos un poquitito. Obviamente tenemos que levantar un bug, un error, un issue. Hoy en día llámenlo así, son sinónimos para ustedes. Y ahí obviamente supónganse que falló, entonces además de poner que falló a ese diseño de caso de prueba, vamos ahí a levantar un ticket. A veces puede ser sobre la misma aplicación, a veces no, a veces se manda por mail. Bien, lo vamos a ver ahí un poquitito, se los voy a mostrar y se los voy a mostrar un poquitito después también en los videos cómo se levanta un issue. Bien, dentro de lo que es la plataforma Jira, pero para reportar estos defectos en el sistema y le vamos a poner obviamente que falló al caso de prueba. Bien, eso es lo que vimos hasta el final de la clase pasada.
Bueno, ¿dudas? ¿Consultas? Vimos un pantallazo general de todos los conceptos. ¿Bien? ¿Están ahí? Sí, Sí, profe. Bueno. Por mí nada más. Si tienen alguna duda, algo. Si no, los dejo estudiando y nos vemos el miércoles para el parcial. ¿Bien? Profe, una pregunta. ¿El parcial cómo va a estar compuesto? ¿Va a ser una parte teórica y una parte práctica? Sí. Puede ser como son muchos, quizás a algunos les tomo oral y a otros les tomo escrito, porque la verdad son muchos. Ok, genial. ¿Bien? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguno tiene preguntas? Bueno, igual utilicen para refrescar algunos conceptos y nos vemos el miércoles. No se preocupen por el parcial, ustedes estudien, así les va a ir bien y listo. ¿Bien? Bueno, si no tienen más preguntas, más dudas, los dejo tranquilo y nos vemos el miércoles. Recuerden que 18:50 comenzamos porque 20:30 terminamos. Igual les digo una cosa, o sea, tanto oral como escrito, o sea, más de una hora no vamos a estar. ¿Bien? Es rapidito. Genial, profe, gracias. Bueno, Buenísimo, profe. nos vemos. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos el Chao, miércoles. profe. Hasta el miércoles. Saludos. Chau, Chao, chau. profe.